Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Blackboard o el canal de YouTube. Esta es la segunda sesión para semiótica y comunicación visual para alumnos de Universidad Tecnológica de México. Y bueno, en esta ocasión llegamos a la parte de la tercera semana, que es el tema de Jacobson y Greimas. Si bien no hay una actividad de reforzamiento para este tipo de temas, sí nos enfrentamos a lo que será el test de evaluación de estas 3 semanas, las cuales va a incluir los temas de orígenes de la semiótica, de las dos escuelas, ubicando a los términos de Saussure, Peirce y Morris. Y bueno, en esta ocasión también se agregarían los temas de Jacobson y Greimas. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, voy a tratar muy brevemente los temas que comprenden un poco a los modelos tanto de Jacobson como de Greimas, de dónde vienen y qué influencia tienen. Entonces, sin más, vamos a comenzar a ver algunas partes de Jacobson. Y pues bueno, este, es importante revisar que, bueno, entre varios autores que estamos revisando, este autor es de origen ruso, que bueno, pues terminó siendo conocido en su obra en Estados Unidos, y que bueno, quizá aquí no se trata tanto en la asignatura ya las particularidades de ciertas escuelas de, de semiótica, pero bueno, existen tres tipos de escuelas, ¿no? Habíamos visto que, bueno, de alguna manera estaría el estructuralismo de Saussure, por otro lado la parte del pragmatismo de Peirce, y pues casi no se habla mucho del formalismo ruso, pero bueno, fue también influyente en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, bueno, Román Jacobson, pues, fue un lingüista, fonólogo y teórico literario. Realmente su obra está muy dimensionada en la transdisciplina o en la multidisciplina. Incluso podríamos ver que varios de sus textos incluso trastocan a veces la psicología, la antropología, incluso la teoría de la información. Y bueno, pues hasta últimas décadas ha sido valorado realmente. En el caso cercano, pues bueno, retoma mucho de Carl Burgler, este teórico del siglo XIX, y de hecho el modelo que vamos a ver hoy de Jacobson, pues apela mucho a esta dimensión similar en un modelo comunicacional. Él formó parte del Círculo Lingüístico de Moscú junto con Trubetskoy. Y bueno, ya bueno, pues por algunos gajes personales, ¿no? Pues bueno, viajó a Europa, y pues bueno, luego ahí y generó lo que sería el Círculo de Praga. Y pues bueno, él desarrolló mucho algunas partes que tienen que ver con fonética o fonología. Y pues bueno, ya en la parte de comunicación, en algunas partes agarró elementos de las visiones del estructuralismo, pero a veces se le ubicó más en un carácter similar casi al funcionalismo, ¿no? Entonces, vamos a ver su esquema, que realmente es muy sencillo. Es un modelo comunicacional en donde él ubica 6 elementos para ubicar el fenómeno de comunicación desde una óptica del lenguaje. Vamos a ver que, bueno, si por ahí le revisan un poco el modelo de Carl Burgler, que es del siglo XIX, pues bueno, tiene cosas particulares. Bueno, Carl Burgler, pues bueno, también terminó en Estados Unidos, y pues bueno, fue conocido también por estas visiones funcionalistas. Entonces vamos a pensar que este modelo realmente aplica más bien cuando hablamos de funciones, estamos hablando de la utilidad que tiene cada elemento en la comunicación. Entonces, digamos que cada una va a apelar a veces en una misma frase,
puede apelar a 2 o 3 funciones del lenguaje y tiene una implicación en dónde recae, si es en el emisor, en el mensaje, en el receptor, en el contexto, en un código o el contacto o canal. De resumidas cuentas, bueno, aquí voy a retomar un poco lo que dice los textos de Margot Bigot, que es un buen resumen del texto, bueno, del texto del lenguaje que realiza Jacobson, pero pues bueno, nos va a servir un poquito de elemento aquí, determinar cada particularidad, ¿no? Entonces, la función referencial, aquí lo importante que a veces es importante que ustedes revisen un poco, pues no memorizar, pero sí ir manejando la mayor parte de estos conceptos, porque una de las grandes dificultades para aprender semiótica siempre es aprenderse un vocabulario muy particular. Entonces, aquí con que puedan relacionar, por ejemplo, qué tiene que ver cada función con la función con su orientación, creo que ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de referencia o una función referencial, pues va a apelar al contexto, a lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo el perro está no sé, en la cochera, pues obviamente tengo que entender cuál es el contexto de la cochera, ¿no? Y que existe ese lugar. Entonces, este mensaje va a determinar predominantemente describir una situación, objeto o estado mental, ¿no? También, si yo digo me siento triste, pues bueno, ahí una parte tiene que entenderse de qué es lo que tendría que ver con la tristeza, ¿no? Una función emotiva es aquella que, bueno, está centrada en el destinador o emisor, es un sinónimo, y entonces aquí estamos apelando desde quién viene, ¿no? O sea, cuando digo, yo te mandé por las tortillas, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión en donde apunta precisamente desde dónde se está recalcando este carácter funcional del lenguaje. Luego tenemos la dimensión conativa, que está orientada a lo que es el destinatario. Y por ejemplo, cuando aquí apelamos precisamente a funciones más expresivas como Juan o ven o oye tú, etcétera, estamos apelando al otro. Entonces ahí tiene una función donde recae en quién va a escuchar este mensaje. En el caso del contacto, o es la función fática, que en términos de Malinowski tendría que ver con cómo aseguramos que nuestra comunicación sea mantenida, ¿no? Que es como una reafirmación, ¿no? ¿Me estás escuchando? O, por ejemplo, cuando yo les digo, oigan, se escucha el micrófono, etcétera. Pues, por ejemplo, aquí es un acto fático, ¿no? En términos de, o está funcionando el contacto, el canal, o, por ejemplo, me estoy viendo en la cámara, por ejemplo, ahí es una apelación fática. Otra sería lo que es la función metalingüística, o es muy reflexiva, y aquí, por ejemplo, apela mucho a los códigos particulares, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, ahorita dicen, no, pues es que yo no entiendo qué es lo que dijo Peirce o qué es lo que dijo Saussure. Entonces ahí los códigos no están entablando un contacto con el código, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, tiene que haber, por ejemplo, las palabras, ¿no? Que a veces son muy rebuscadas en algunos aspectos, como por ejemplo, para el argot de un médico decir el esternocleidomastoideo en vez de decir el cuello, ¿no? Entonces, si entiende otra persona qué es el esternocleidomastoideo, ¿no? De alguna manera va a entender el código, ¿no? Entonces, hay veces en que las palabras reafirman o también tratan de indagar, ¿no? Así como en la función fática se apelaba al canal, aquí se apela un poco a, bueno, lo que tú estás tratando de decir tiene que ver con, y ahí metemos mucho las analogías, etcétera, para entender, ¿no? Digo, pueden haber ejemplos para cada uno, ¿no? Y pues bueno,
aquí desafortunadamente no hay una actividad que nos refuerce esta parte, pero es bueno ir viendo esta dimensión. La función poética, aquí poética se estructura no que sea necesariamente como bonito, pero sí hay una función en términos de la poiesis o de la construcción del discurso mismo. Entonces, de aquí de alguna manera, lo que estaríamos apelando es a que la construcción del mensaje por el mensaje, ¿no? Digo, aquí viene que tiene que ver un poco con la retórica antigua, pero digamos que poniéndolo en un eje más básico, porque bueno, en la retórica antigua había un etos, un logos y un patos, ¿no? Y el logos era el discurso por el discurso. Y aquí el mensaje por el propio mensaje, ¿no? Sería apelar a que estamos jugando con un juego de palabras, ¿no? Por ejemplo, ruedan las ruedas del ferrocarril, estoy haciendo alusión a un juego del propio mensaje, un mensaje poético, ¿no? Aquí en inglés, por ejemplo, decían el eslogan político I like Ike, entonces juega mucho con la determinación verbal, ¿no? Incluso como eso es en lo que es retórica, y van a ver próximamente que serían los metaplasmos que apelan al sonido y que de alguna manera tienen que ver con la materia fónica, pero al fin y al cabo esa forma se vuelve contenido. Entonces, bueno, si bien de alguna manera no nos podemos aprender los ejemplos que luego nos da esta presentación, pero sí podemos pensar más bien cuál es el sentido que podría ser una función poética en otros mensajes que encontráramos en otro lado. Y pues bueno, por ahí, si mal no recuerdo, pero bueno, ya las revisamos todas. Y pues bueno, vamos a pasar ahorita a lo que sería la parte de Greimas. Esta parte es un poquito diferente, o sea, es un salto a la mitad del siglo XX, pero tiene raíces incluso desde antes, ¿no? También con los rusos, sobre todo con el formalismo ruso este, de Vladimir Prop, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que sería la semiótica de Greimas. Por lo regular está ejemplificada con los cuentos, pero es una semiótica muy amable en términos de la construcción de los discursos. Pero bueno, vamos a ir viendo aquí algunos elementos que tendrían que ver con, primero, antes que nada, un poco entender lo que es el cuadro lógico, ¿no? Esa quizá es la parte un poquito más difícil de Greimas. Entonces, él apela un poco a que los procesos de significación discursiva se pueden dimensionar en un proceso de comunicación y el análisis del relato. Aquí de alguna manera hay que entender, por ejemplo, las funciones, ¿no? del relato, así como para este, Jacobson, ¿no? La función apela un poco al sentido como de acción. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa cuando leemos un texto, ¿no? O sea, cada texto se une con otro de alguna manera y como que son un poco como un pegamento, una especie de pegamento. Entonces, lo que tendríamos que ver aquí como el pegamento, ¿no? Es decir, cómo se pega una palabra con otra, ¿no? Eso es lo que decía James, lo que eran los funtivos, pero aplicados al relato es ver cómo la narrativa se pega en secciones o con los personajes. Entonces, para esto, antes de entrar de lleno, Greimas pues apelaba como a un cuadro lógico para determinar simplemente que, por ejemplo, del estado A al estado B, o sea, un personaje que es un poquito, pues, novel o novato, ¿no? No sé, por ejemplo, en el arte de la espada, por ejemplo, a lo largo de su trayecto lo lleva a un proceso particular y de ese proceso particular lo transforma en un héroe cambiado, ¿no? Del estado A al estado Z hay muchos elementos que cambian. Pero entonces, Greimas lo que utiliza primero es una estructura lógica o cuadro lógico
que aquí está ejemplificado, pues bueno, de alguna manera, ¿no? Entonces, que tiene que ver precisamente con vislumbrar, ¿no? Cómo de un estado determinado, podemos determinar, aquí, bueno, todavía no voy a apelar poco lo que dice aquí este texto, ¿no? De un estado tal, ¿no? Puede bajar y luego subir a un cambio, ¿no? El cuadro lógico más o menos se utiliza más en términos de lógica, para lo que son un poquito las tablas de verdad. Pero vamos a apelar que, bueno, esto tiene que ver con la cantidad y la cualidad de conjuntos. Y pues bueno, de alguna manera se dimensionan en lo que son los afirmativos y en los negativos. Las categorías son como cajas donde nosotros podemos agrupar cosas, ¿no? O sea, como una categoría puede ser las frutas. Entonces yo puedo decir todas las frutas son verdes o no todas las frutas son verdes. Y en toda esa categoría pueden haber manzanas, plátanos, ¿no? Entonces, si yo digo todas las frutas, pues a lo mejor me estoy refiriendo a los plátanos, a las manzanas, etcétera, ¿no? Alguna de ellas puede ser verde, ¿no? Una lima, ¿no? Entonces, pero entonces no puedo plantear que todas o ninguna, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor alguna fruta es tiene la particularidad que es verde, ¿no? O algunas no son verdes, ¿no? Pero eso va a implicar toda una relación conectiva, ¿no? Entre que si yo digo una, entonces va a implicar la relación que tenemos con varios enunciados en términos de cantidad, o sea, todo o ninguno, o en términos de cualidad, una parte hacia adentro de ese conjunto. Entonces vamos a ir viendo, no se espanten un poco. La idea es que esto sea de alguna manera amable, ¿no? Pero pues bueno, un poco para entender esto, las categorías implican todo un desarrollo de lo que es la realidad, ¿no? La realidad, incluso desde la visión de Aristóteles, decía que había una sustancia y que la sustancia estaba accidentada, las cosas estaban accidentadas, o sea, por ejemplo, si yo veo la mesa, aparentemente es una mesa, pero tiene una cualidad que es de madera, que es una que está en la cocina o en el comedor, o en la sala, etcétera. Entonces, de alguna manera, la realidad está vislumbrada por la forma, no por, o sea, si nosotros ampliáramos, ¿no? En un microscopio la materia, veríamos algunas porosidades, ¿no? Pero si de alguna manera voy expandiendo el microscopio, no voy a encontrar más que mismas porosidades hasta llegar a los quarks o a los electrones. Entonces, aquí lo interesante es que lo importante es que cuando razonamos sobre la mesa no vemos esos electrones o esas partículas subatómicas, sino la dimensionemos como una mesa, ¿no? Entonces la mesa, lo que nos llega primero de la mesa es la cualidad, si es verde o si es roja o si es café, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que vemos son las apariencias más que las esencias. Entonces, en este trayecto, primero Aristóteles, pues, había dicho que había 9 categorías. Luego, cuando llega Kant, dice que son 12, ¿no? Agrupadas en 4, ¿no? Cantidad, cualidad, relación y modalidad. De aquí para Greimas, nada más nos vamos a ubicar en lo que es la parte de cantidad y la parte de cualidad en dos partes, ¿no? La cantidad universal y la cantidad particular. Esos son los únicos los importantes ahorita que nos van a servir. Bueno, el singular, ¿no? Perdón, ese es el universal y particular en cantidad y el afirmativo, el negativo en cualidad, ¿no? Entonces, eso nos va a servir para entender el cuadro lógico, ¿no? El cuadro lógico, bueno, pues bueno, son términos relacionales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito de matemáticas por aquí, ¿no? ¿De dónde viene este cuadro lógico? Porque, bueno, tiene que ver un poco con conjuntos, pero
¿cómo llegamos a dimensionar, ¿no? Los números enteros son aquellos que les podemos dar una característica entre positivos y negativos, y el equilibrio es el cero, ¿no? Entonces, si cuando estoy estudiando álgebra, por lo regular igualo siempre a cero. Entonces, cuando yo pongo un 1, el equilibrio para llegar al cero sería el menos 1. Entonces, de alguna manera, ¿no? La relación contraria de un elemento, ¿no? Es su negativo. Ambos generan un equilibrio, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí está muy dimensionado, desglosado, ¿no? Si pongo en vez de A 1 más 0 es igual a 1, ¿no? En la búsqueda del 0, ¿no? Pongo 1 menos 1 es igual a 0, ¿no? Es su inverso. Entonces, eso tiene una relación primero con lo que son los, en cantidad, el afirmativo y el negativo. En términos de la dimensión de cantidad también se puede fraccionar, que es, por ejemplo, los números racionales. Los números racionales es lo que veíamos en la primaria como los quebrados. Entonces era un medio más un medio, pues te da un entero, ¿no? Entonces, aquí es como en el otro estamos viendo hacia afuera en términos de lo que es el equilibrio del cero. Aquí el 1 es lo que vamos, el entero, ¿no? Una totalidad, ¿no? Aquí tenemos un pastel, ¿no? Este es un 1, ¿no? Y entonces las fracciones, de alguna manera, van a estar aquí dimensionadas por partes, ¿no? Entonces, lo que aquí tendríamos que ver, ¿no? Que para buscar la dimensión tendríamos que generar quebrados, ¿no? Entonces aquí es una parte, ¿no? No pongo el 1 porque sería más confuso, pongo aquí un 2 en vez de la, ¿no? Para llegar al entero que es 1, 2 sobre 1, pues 1, ¿no? 1 a la 2, ¿no? Es 0.5, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una relación, a ver, un medio, ¿no? 0.5 por 2, ¿no? Es igual a 1, ¿no? Entonces esa es la totalidad. O sea, esa es una manera de aprenderlo, ¿no? Aquí vamos a ver otra que tendríamos que dimensionar lo que es la parte entre cualidad afirmativa, ¿no? Y cualidad negativa. Bueno, aquí finalmente lo que tenemos es una cantidad y una cualidad, ¿no? Todo A es un triángulo y en la cantidad y cualidad, ¿no? Ningún A es un triángulo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo lo que serían la teoría de los conjuntos. Vamos a adelantar un poquito, ¿no? Digo, esto es un poquito lo que está ahí en la presentación. Pero bueno, aquí podemos la dimensión, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres no son mortales, ¿no? Digo, aquí se desfasó, aquí la P debería estar acá y la S debería estar acá, ¿no? Entonces aquí todos los S no son P, ¿no? O sea, no hay ninguna relación que haga aquí o que pegue con alguna otra, ¿no? Ningún S es un P. Si yo lo implico, ¿no? En relación a que todos los S son P es porque estoy dándole la cualidad al conjunto. Si yo doy un carácter particular, ¿no? En algunos S son P, ¿no? Algunos hombres son mortales, es porque en la calidad del objeto estoy dimensionando a la parte del sujeto, ¿no? O sea, aquí yo tengo frutas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces de esas frutas que yo puedo decir, algunas de estas son verdes. Aquí está el carácter de lo verde, ¿no? Entonces algunas son verdes. Y aquí podríamos poner otras que a lo mejor son rojas. Otras que son naranjas, ¿no? Etcétera, ¿no?
A diferencia que si yo dijera todas las frutas son dulces, pues aquí la característica de dulce estaría aquí. Eso nos va a servir para ir identificando lo que serían las tablas de verdad, ¿no? Y cuando algunas no son, pues obviamente aquí la característica de los mortales, ¿no? Pues algunos no son mortales, por ejemplo, quedan fuera de esto, ¿no? Entonces, al final de esto, pues bueno, esto a lo mejor es mucho rollo de lógica, digo, si quieren entender un poquito más de esto, pues bueno, luego lo podrán revisar, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, ya en términos ya concretos, ¿no? Por lo regular, las historias o los cuentos, nos hablan del bien y del mal o de algún tema en particular, ¿no? De cómo el personaje tiene un trayecto hacia el bien o hacia el mal, o a lo mejor cómo dimensiona la justicia, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto va a ser complementario, ¿no? Entonces, va a ser, por ejemplo, siempre un personaje bueno contra uno malo, y en eso a lo mejor va a encontrar en el trayecto de la aventura, a lo mejor elementos que no son buenos o no son malos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí tiene que ver muchas veces si el bueno a veces es engañado, etcétera. Y hay veces hay personajes que son falsos héroes y que esos falsos héroes pues dicen no sé si es bueno o es malo, ¿no? Pero lo guían en su camino, ¿no? Entonces hay relaciones a veces de contradicción, ¿no? Porque a veces hay personajes que son malos, ¿no? Y hay veces que hay unos que se vuelven buenos y entonces ahí generan contradicción, totalidad, ¿no? O de acuerdo del conjunto. Entonces aquí lo que vamos a vislumbrar, ¿no? Que entre estos dos, por ejemplo, hay una relación de complementariedad, ¿no? Y al final la relación del discurso termina por aterrizarse en una dimensión particular. Entonces, por ejemplo, en conceptos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un concepto que sería la libertad, ¿no? Frente a lo que sería un castigo o la prisión, ¿no? Entonces, está en función, por ejemplo, de que quien sea obediente, ¿no? Tendría una relación de libertad, ¿no? Como libertad de protección, ¿no? Por así decirlo. Y aquí, por ejemplo, si alguien es un desobediente, ¿no? Pues tendría un castigo, ¿no? Entonces, por lo regular, las historias siempre tienen como una huella moral, una huella de alguna notabilidad, por así decirlo, em, pues de enseñanza, ¿no? A veces. Entonces, aquí lo que está planteando es que, pues bueno, eso tiene todo un origen lógico, ¿no? O sea, confrontar esos conceptos, esas categorías. Entonces, aquí de alguna manera, lo que se llama matriz actancial, más o menos va a confrontar a estas dualidades o estos personajes. Entonces, de alguna manera, lo que sería, ¿no? Por ejemplo, toda una guía, ¿no? O el esquema actancial, ¿no? Que está implicado varios personajes o esferas de acción sería para prop, ¿no? Elementos que se van a estar repitiendo en muchas historias, ¿no? Un sujeto que es un personaje principal, que está en búsqueda de algo, ¿no? Siempre tiene un ayudante, ¿no? Y el sujeto se confronta a un oponente, ¿no? Pero, por ejemplo, si ponemos a el rey Arturo, ¿no? Que a lo mejor quiere ser rey, ¿no? Tiene ayudante a Merlín, ¿no? Y el oponente, pues bueno, ahí pueden ser los hermanos, ¿no? Bueno, en el dibujo animado de Disney hay una bruja, ¿no? Por ahí, pero pues por ejemplo, el oponente, pues bueno, es quienes no creen, por ejemplo, en él, etcétera. El destinador, pues puede ser la espada, ¿no? O bueno, el objeto puede ser obtenido, ¿no? Pues a lo mejor puede ser la espada, ¿no? El destinador, pues es
puede ser la familia, el destinatario, lo que sería a lo mejor el reino. Pero bueno, esto obedece un poquito a lo que sería, por ejemplo, las 32 funciones que recalcaba en un relato Vladimir Prop. Digo, estas pues ociosamente, no sé si en cuanto las tenga todas, ¿no? Pero sí hay a lo mejor un proceso en donde hay algunos elementos, ¿no? Donde, por ejemplo, un personaje, por ejemplo, siempre se confronta algo prohibido, ¿no? Por ejemplo, en Coco, por ejemplo, el personaje pues no puede tocar la guitarra, ¿no? En Nemo, pues, por ejemplo, el personaje no puede alejarse más de cierto lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues bueno, y se van cumpliendo todos estos elementos, ¿no? Que son 31, 32 funciones, ¿no? Que de alguna manera se van confrontando en lo que es el cuerpo popular. Y pues por lo regular aquí, de estas funciones, lo que se determinan, lo que serían las esferas de acción, ¿no? Lo vamos a ver por acá, ¿no? Hay una esfera de acción, ¿no? Que es el malvado, el antagonista, ¿no? Esfera de acción que es como el ayudante, el auxiliar, ¿no? Que es lo que aquí, bueno, en prop, puede ser alguien que da la espada, ¿no? Pero por ejemplo aquí el auxiliar a veces puede ser también otra persona, ¿no? La princesa del padre, que es por ejemplo una esfera de acción a lo mejor a donde a veces regresa el héroe, ¿no? Obtiene la mano de la princesa o regresa con el padre. Hay gente que luego a veces hay un mandante, a veces puede ser el mismo padre, etcétera, ¿no? Y pues la esfera de acción del héroe. Y aquí Vladimir propone lo que es el falso héroe, ¿no? A veces hay personajes que se hacen pasar por buenos y a lo mejor luego no lo son, ¿no? Entonces el falso héroe y el villano pueden ser casi a veces lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos, ¿no? Un agresor, ¿no? Pues por ejemplo, la hada mágica contra Shrek, ¿no? El proveedor, pues las hermanas que le dan a Coraline el objeto para ver las cosas perdidas. Esfera del auxiliar, por ejemplo, un gato negro que habla con Coraline y le da la solución para salir del otro mundo. Una esfera de acción del héroe, pues puede ser el Shrek, ¿no? O cualquier otro héroe, ¿no? Luke Skywalker, o etcétera, ¿no? El mandante, por ejemplo, aquí Lord Farquaad en Shrek, pues, por ejemplo, envía a Shrek para salvar a Fiona. Esfera de acción del falso héroe, pues por ejemplo, aquí Anakin, por ejemplo, en Star Wars, pues, se vuelve el malo, ¿no? Es un falso héroe. Entonces, aquí, bueno, en un punto, Levi-Strauss retoma toda esta parte de Vladimir Prop y lo transforma en lo que serían los mitemas o el análisis, por ejemplo, Él decía, Levi-Strauss, que de alguna manera el estudio de los cuentos proveía una especie de herramientas para articular las narraciones, entonces quería comenzar a analizar los mitos de la misma manera que se analizan los cuentos. Entonces hay una parte como que aquí se la divide en tres partes, ¿no? Que es el armazón, el mensaje y el código, en donde el armazón es como la estructura formal de un antes y un después en el relato. El mensaje es, por ejemplo, la significación de encontrar las relaciones semánticas discursivas, ¿no? O sea, lo que se mantiene en el discurso y o sea, como una totalidad narrativa y una isotopía estructural que hace entender lo que el relato tiene una continuidad. Por último, lo que sería el código, ¿no? Que la relación sintagmática implica valores o significados profundos, ¿no? Entonces ahí en el relato a veces se dan qué es lo que significa una prueba, una ruptura, etcétera, ¿no? Entonces, Greimas retoma todo este tipo de análisis, ¿no? Lo que serían las estructuras discursivas, las estructuras semionarrativas y la instancia lógico-semántica, ¿no? Lo que vimos al principio de esta sesión, ¿no? El cuadro de contradicción. Y es a partir de ese cuadro de contradicción en donde más o menos los valores, ¿no? Tienen una estructura lógica
en un acto narrativo. O sea, para que sea completo un acto narrativo, más o menos se puede obedecer a esta dimensión de oponer elementos, ¿no? De contradicción, contradictorias, ¿no? O las subordinadas, ¿no? Que es una parte, ¿no? Por ejemplo, el ser obediente como un conjunto A, ¿no? Y que está dentro o más bien lo sumiso, ¿no? Que es un A, ¿no? Entonces está sobre uno más grande, ¿no? Que puede ser obediente, ¿no? Una persona sumisa. O si lo pongo en otro cuadro, ¿no? Eh, aquí rebelde puede estar en el grupo de los desobedientes. O cuando yo estoy juntando la relación, ¿no? Aquí tenemos que no es obediente, es ser desobediente, ¿no? O sea, hay como, aquí todos son A y ninguno es A, ¿no? Entonces aquí tenemos una relación contradictoria. Entonces, esos elementos de contradicción nos permiten ver lo que sería la matriz actancial para el final, ¿no? Porque dice hay 3 ejes, ¿no? Hay un eje en donde el sujeto busca un objeto, hay un esquema de la comunicación, un eje de la comunicación, ¿no? Donde es lo que mueve al personaje, y un eje de poder, donde hay una dimensión entre un ayudante y un oponente. O sea, esto aquí, por ejemplo, es el poder, no poder, por ejemplo. Entonces, o aquí el comunicar, o eh, destinar y o no destinar, ¿no? Más bien, ¿no? Es una relación de confrontación entre dos elementos, ¿no? O sea, lo mismo que pasa con el sujeto, ¿no? Está en función de obtener un objeto. Y de un lugar A un lugar B, que es más bien lo que quería decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para una matriz extancial, pues por ejemplo, Luke Skywalker es el sujeto, ¿no? El objeto es salvar a la princesa. El destinador puede ser la princesa Leia con R2D2, ¿no? Que le manda ahí un mensaje, ¿no? Y lo manda a la base rebelde, a la galaxia, etcétera. El ayudante puede ser Obi-Wan, el Han Solo o Chewbacca, ¿no? Y el oponente es Darth Vader, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una matriz actancial, ¿no? Y pues lo que va a decir Greimas, que pues bueno, esto casi por lo regular está aplicado a casi la mayoría de elementos, ¿no? Y esto también nos puede permitir, por ejemplo, si lo manejáramos en política o como si fuéramos haciendo la narrativa de campaña, estos elementos que, por ejemplo, podría tener una dimensión política, ¿no? Por ejemplo, el sujeto, por ejemplo, sería nuestro candidato, el objeto sería obtener la presidencia, el cargo político, el destinador sería pues la ciudadanía que a lo mejor llega hacia el estado, a lo mejor no sé, de la alcaldía, etcétera, qué sé yo. El ayudante, pues obviamente son los jefes de campaña y los oponentes, pues son los otros políticos. Entonces, a nivel discursivo, ¿no? Pues bueno, por un lado genera varios elementos como un programa narrativo que podría contarse de muchas maneras y que, pues bueno, se habla de que hay un autor, ¿no? Que hay una enunciación como discurso y hay un enunciatario como lector y receptor a nivel discursivo. Entonces, pues bueno, aquí el cuadro semiótico que tiene su base un poquito en el cuadro líquido ubica categorías de oposición y hay que subrayar el sentido semántico que nos da si nos cuesta el trabajo entender la parte lógica aristotélica o kantiana. Entonces, este autor nos ofrece un modelo de análisis narrativo dentro de los análisis del discurso. Se puede aplicar, además de la construcción y análisis de relatos, en la comunicación política, organizacional. Por ejemplo, también podemos hacer un esquema de misión y visión ante esto, en una estructura narrativa, ¿no?
Entonces, pues bueno, aquí de alguna manera hay algunos textos complementarios. Bueno, el de Margot Bigot, hay un capítulo también que habla un poquito de estos cuadros lógicos. En el texto de Jordi Navarro servirá un poco para vislumbrar un poco más aterrizado esta parte de Gray Mass. En este texto de preparatoria de literatura universal también da un esquema muy sencillo de entender a Gray Mass. En este de Sechetto, pues se explica un poquito más lo que serían otros conceptos del autor. Como complementarios, pues bueno, el texto directo, ¿no?, del relato mítico de Raúl Gutiérrez Samos, introducción a la lógica, que nos permite un poco entender lo que son los cuadros lógicos. Jean-Marie Flo, que bueno, aplica mucho el modelo greimassiano a la publicidad. Y el de Vladimir Prop, que es la morfología del cuento, para entender de dónde viene todo este texto. Bueno, pues sin más, parece que de alguna manera este, creo que llegamos aquí hasta este punto. Y pues bueno, quisiera un poquito, bueno, ya vi que se desconectaron algunos que estaban aquí en la plataforma, pero de cualquier manera, pues bueno, esto sería lo que tendríamos que ver en términos de Jacobson y Greimas. Lo importante aquí, recapitulando, es entender sobre todo lo que son las funciones, entender las relaciones que tienen que ver las funciones, entender las relaciones de cómo están organizados los elementos del cuadro lógico, ¿no? Que a veces tiene un silogismo ahí como enunciado, bueno, como proposiciones, ¿no?, que tiene que ver con el afirmativo universal o el negativo particular, en términos de cantidad y cualidad, ¿no? Entonces ahí es ubicar estos términos, ubicar lo que son los actantes. Ahí sí servirá mucho para lo del test, que eso es quizá lo más operativo. Y bueno, en la práctica profesional sí aplicar mucho de estos elementos que están vinculados con esta dinámica. Bueno, sin más, pues bueno, yo acabo esta asesoría. Muchas gracias, pues, de todos los que nos están revisando en la página de Educatico, digo, de Blackboard, o de YouTube. Entonces, pues bueno, sin más, pues hasta aquí terminamos esta sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.